La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Esta es la lista transversal. Esta es la lista que puede dar soluciones y no problemas. Esta es la lista limpia, con diferentes profesiones, con diferentes orígenes, con diferentes sensibilidades. Esta es la lista transversal que necesita Cataluña. Porque si hay algo que tenemos todos en común, es que queremos trabajar por todos los catalanes. Y os digo, yo quiero ser la presidenta de todos los catalanes, también de los que hoy en día quieren confiar en la independencia o quieren seguir votando acciones independentistas. A esos ciudadanos catalanes, que también les considero catalanes de primera, yo también quiero ser su presidenta y quiero trabajar por sus hijos y por sus nietos y por sus servicios públicos. Yo sí. El candidato socialista, el señor Iceta, dice que quiere que se suelten a los candidatos, que dejen libres a los candidatos independentistas que en estos momentos están en prisión. Y yo le quiero pedir al señor Iceta que, por favor, deje de hacerse perdonar la defensa del PSOE al artículo 155. I recordar que precisament el que va fer gran a l'Ernest és transcendir de definicions petites i de rengleraments partidistes o ideològics. Per això l'Ernest era referència de molts y también incómoda para algunos. Hemos sido capaces en Extremadura de todos ponernos de acuerdo respecto a una idea
básica y fundamental es que el tiempo de esperar se acabó y la paciencia también. Y todos los extremeños y extremeñas estamos aquí físicamente o con el corazón exigiendo un tren digno para nuestra tierra, porque llevamos 40 años de desigualdad con el resto de España. Buenos días, cafetera. Saludos, bienvenidas una mañana más a este programa. Hoy en lunes comienza la semana. Hay que echarle energía a la vida. Un saludo muy especial a todas aquellas que se están incorporando al programa a esta hora, a todas aquellas personas que se conectan con la cafetera, que salen desde las profundidades del bosque de Sherwood y se incorporan a esta gran mesa donde hemos colocado tazas de café, los periódicos. Estamos todas juntas y estamos hartas. Almohadilla, la cafetera, estamos hartas, es el hashtag que vamos a utilizar hoy a lo largo del programa para organizar un poco la conversación que se genera paralelamente al mismo. Ya sabéis que se convierte el programa en... Hay algo parecido a una gran asamblea en la que todo el mundo participa, está interactuando a través de Twitter, a través de las redes sociales, el chat de Spreaker. Anthony de Poquelín, M de Mar, Marta Cruz, Villasur, Olga, muy buenos días. ¿Qué tal estás, Olga? ¿Cómo vas? Y tantas amigas, estoy viendo Rodrigo Martínez, Rubén Alonso, Cristian González, Xavi Gracia, Sánchez Cajal, Ángela Cacho Prado. Xavi dice, ¡qué energía! Y Sánchez Cajal dice, Fer, pibón, hombre, te lo agradezco. Hoy es un buen día para decir eso, hoy te lo agradezco, hoy se recibe con mucha alegría. Buenos días, María.es. Ahora se te oye. Ahora, muy buenos días. Muy buenos días. Probando. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal el fin de semana? Bien. ¿Has descansado algo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te has encontrado en las calles cuando venías de camino? Bien, el sábado, viernes, ya no sé ni qué día vivo. El viernes pasé un momento por la manifestación porque no había podido ir y vi cómo cortaron un grupo de mujeres. Además, ya no quedaban muchas, pero consiguieron cortar parte de Atocha. Había un montón de coches parados, muchos pitando, y creo que incluso también como apoyo a estas mujeres. Y lo que me sorprendió, y para bien también, es que muchas de ellas eran menores de 25 años y estaban luchando y reivindicando también sus derechos en su calle, también al grito de las calles son nuestras. Sí, se está dando una paradoja muy interesante, ¿no? A mayor desidia desde las instancias políticas, mayor preocupación y mayor expresión de indignación en las calles por parte de las mujeres muy jóvenes. Es verdad, como decía María.es, en esa manifestación que se celebró básicamente contra la deriva judicial que está tomando este caso de La Manada, Pamplona, ya sabéis todo este asunto, y la forma en la que se está la forma en la que se están las decisiones, las primeras decisiones que se han conocido y que se están tomando. Y una manifestación de apoyo a la víctima de esa violación, muy multitudinaria por las calles de Madrid, muy reivindicativa, muy enfadada, con muchas razones para estar enfadadas. Y bueno, hoy queremos hablar un poco en general de los grandes cambios que está sufriendo esto, aunque ya lo decíamos la semana pasada, estamos preparando un programa para sentarnos a conversar sobre qué supone la mirada feminista, de qué forma se ha incorporado a la sociedad, cuáles son las grandes asignaturas pendientes, pero mientras tanto hay asuntos en la actualidad que terminan convergiendo en este mismo aspecto. Vimos esa manifestación del viernes, hemos escuchado también a Ada Colau, que decía este fin de semana que el siglo XXI será el siglo de las mujeres, el siglo de las grandes reivindicaciones de las mujeres, donde se consoliden algunos derechos y algunas de esas exigencias. Y vamos a hablar también con Ainhoa Goñi. Sabéis que en los últimos días hemos conocido el nombre de la nueva presidenta del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es una mujer. Esto ya es una anomalía en un país bastante machista
en la superficie y en la profundidad. Y bueno, hablaremos con ella porque esto es la primera vez, tiene una enorme importancia y queremos que nos cuente un poco quién es el perfil, de dónde viene, porque además viene de uno de los sectores más innovadores de la ciencia, de la investigación con grafeno. Y esto es llamativo porque sucede muy, muy a menudo. Mujeres que tienen cargos silenciosos, pero en lugares punteros de altísima responsabilidad y sin embargo pasan desapercibidas de la repercusión pública, y está empezando eso a romperse. Y eso es interesante y eso es muy importante. Bueno, pues esto como eje de comienzo, que nos sirve un poco como eje estructural del programa, aunque os podéis imaginar. El hashtag elegido es verdad, almohadilla la cafetera, estamos hartas. Estamos hartas de muchas cosas. Pero paralelamente también se está dando un debate político muy intenso en torno a Cataluña, porque las elecciones del 21 de diciembre están a la vuelta de la esquina. Hoy además es 20 de noviembre, y vemos en la portada del Diario Público: el franquismo no ha muerto, españoles, no ha muerto todavía, dice Eduardo Bayona. Hay algunos símbolos, algunos gestos, algunas cuestiones que nos hacen estar todavía, recordar las raíces, de dónde vienen las raíces de esta democracia que se ha construido española. Así que bueno, todo esto nos va a servir para reflexionar en torno a esos temas con vuestra ayuda. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde podéis enviar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos, añadiendo un pequeño texto un pequeño titular en texto para que podamos ordenar los temas, explicándonos de qué va. Y el hashtag del programa, almohadilla la cafetera, estamos hartas. Bueno, vamos a ver los titulares, si os parece. Vamos a despejar los titulares de los digitales. Hoy en la portada de eldiario.es dice: insultos y amenazas a Manuela Carmena en un chat de policías municipales. Ojalá tenga una muerte lenta, dice eldiario.es, y publican una de las capturas de este chat, donde se lee un mensaje que dice lo siguiente: lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros. Es un texto de eldiario.es denunciando algunas de estos insultos y amenazas que se dan en ese chat de policías municipales. Claro, lo que nos preguntamos, como estamos viendo este fin de semana, ¿sabéis? Con la muerte del fiscal Maza, que ha sido, os podéis imaginar, ha tenido una repercusión. Lo que pasa es que ha ocurrido en fin de semana y ha pasado más inadvertido que esto, pero después de esto, el propio ministro Zoido empezó a publicar mensajes, voy a buscarlo para hablar con precisión, sobre algunos tweets que estaban divulgándose, que se estaban difundiendo sobre la muerte del fiscal Maza. Y entonces decía Juan Ignacio Zoido: mofarse de la muerte de una persona es algo mezquino, cruel e intolerable. No hay impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales. Esperamos que ahora el señor Zoido, dado que conocemos insultos y esta expresión de odio en las redes sociales, con esta noticia sobre el chat de los policías municipales, también haga por intervenir. O solamente intervenimos cuando afecta a algún caso de los que nos preocupa. Porque Juan Ignacio Zoido, con ese mensaje, publicaba además una sucesión de tweets de Berlustinho Castrovich, que hacía alguna serie de bromas con el nombre de Maza después de su fallecimiento. El fiscal Maza es baja para el Mundial de Rusia 2018, decían, por ejemplo, uno de estos tuits. Otro: es un duro mazazo para la unidad de España, decía. Descanse en paz, fiscal Maza, piense que el cielo es como la cárcel de Extremera, decía. A más de uno ya le gustaría tener esos privilegios, decía Berlustinho Castrovich, un tuitero que había publicado esta serie de mensajes que eligió el ministro Zoido para hablar del odio en las redes sociales. Y claro, después el propio Berlustinho Castrovich decía: me ha puesto en el disparadero.
porque ahora estaba recibiendo amenazas, así que todo se vuelve una espiral muy singular, una pescadilla que se muerde la cola. ¿Quién fue primero el que le coloca a uno en el...? Porque probablemente habrían pasado completamente desapercibidos en medio de otros tantos tweets de todo tipo. Ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y hay mecanismos suficientes para bloquear, silenciar, como para no preocuparse demasiado por estas cosas, ¿no? Bueno, pues el ministro colocó esto y ha abierto un debate paralelo, pero, insisto, cogemos los dos debates, los podemos colocar juntos, los dos asuntos. Estos insultos y amenazas a Carmena, que denuncia el diario.es, en un chat de policías municipales. Ojalá tenga una muerte lenta, le deseaban a Carmena, junto a esta polémica que ha habido en las últimas horas tras la muerte del fiscal Maza y la posición del ministro en público. No estaría mal que estuvieran interrelacionadas estas noticias. Bueno, dice también el diario.es, los hospitales privatizados en guerra judicial contra el gobierno valenciano. Dice Rivera Salud, maniobra para aferrarse a la gestión de los hospitales privatizados. Y también López Ocaña, pistolero del GAL, me arrepiento de haber matado al dirigente de Herri Batasuna, dice en el diario.es. Algunas noticias relacionadas con Cataluña. El PSC aspira a gobernar Cataluña gracias a los vetos cruzados de los demás, dice el diario.es, que estaría dando algunas líneas sobre la posible estrategia que quiere seguir el PSC, porque claro, cuando al PSC le han preguntado, ¿pero usted apoyaría a quien obtenga más votos? Previsiblemente, frente al bloque independentista, quien podría obtener más votos si se repiten los resultados de las anteriores, y si observamos un poquito cómo están dibujando las encuestas el posible escenario, sería Ciudadanos. Y Miquel Iceta nunca ha querido aceptar ese escenario, siempre lo ha esquivado. Claro, si Ciudadanos no a ver qué ecuación existiría entre PP, Ciudadanos, cómo podrían unos a otros, o incluso si Podemos entrase en esa ecuación que está por ver. Bueno, todo eso puede terminar, como dice el diario.es, en este escenario que anhelaría Miquel Iceta. El PSC aspira a gobernar Cataluña gracias a los vetos cruzados. El caso es que es un asunto que no deja la actualidad política, como podéis imaginaros, y escuchábamos a Arrimadas, que ya empiezan a hacer mítines intensamente dedicados a la campaña, y decía Inés Arrimadas, Ciudadanos, yo quiero ser presidenta de todos, presidenta también de los independentistas. Esta es la lista transversal, esta es la lista que puede dar soluciones y no problemas. Esta es la lista limpia, con diferentes profesiones, con diferentes orígenes, con diferentes sensibilidades. Esta es la lista transversal que necesita Cataluña. Porque si hay algo que tenemos todos en común, es que queremos trabajar por todos los catalanes. Y os digo, yo quiero ser la presidenta de todos los catalanes, también de los que hoy en día quieren confiar en la independencia o quieren seguir votando acciones independentistas. A esos ciudadanos catalanes, que también les considero catalanes de primera, yo también quiero ser su presidenta y quiero trabajar por sus hijos y por sus nietos y por sus servicios públicos. Yo sí. Pues que estoy viendo la portada de Público.es y hay un montón de noticias. No sé si leerlas todas, porque hay un montón de noticias que merecerían un ratito de conversación. Hay, por ejemplo, ya veréis, os van a gustar. Televisión Española cancela el programa de Herrera por la baja audiencia, que ha tenido bastante repercusión ayer en las redes sociales. Sabéis que era objeto de numerosas críticas y además con unos resultados de audiencia muy pobres. Y ayer se conoció que Televisión Española había decidido terminar con ese programa de entrevistas de Carlos Herrera, pero hay otras tantas. Dice: Nicolás Maduro niega rotundamente que Venezuela haya financiado a Podemos. La prueba de Inda y Riobó en el Senado sobre la financiación de Podemos es un mapa de España.
dice Público.es. También muchas víctimas de violación en la ex Yugoslavia abandonan su país por el estigma social. También Julio Rodríguez liderará la lista de rejonistas y pablistas para la dirección de Podemos Madrid. Sí, de pronto ha habido este fin de semana, también hemos conocido algunas, se está empezando a conocer a algunos de los nombres de los equipos que quieren aspirar a liderar Podemos Madrid y está habiendo bastante revuelo, porque por una parte está la corriente anticapitalista, de pronto la corriente rejonista emerge con una candidatura como la de Julio Rodríguez, pero que parece que es de convergencia entre los pablistas y los rejonistas. Se dan ahí combinaciones muy singulares para la dirección de Podemos en Madrid. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, search for your own fate, how tough it is. Estoy leyendo otro titular que no lo había visto. Podemos inicia la expulsión del dirigente que celebró la muerte de Maza en Twitter. Pero también paralelamente vemos este debate. Zoido amenaza a los que tuitean contra Maza y el PP oculta su reprobación. Dice, bueno, Podem anunció ayer la apertura de un expediente a Cristian Fernández, que tuiteó la noticia del fallecimiento del fiscal general con la imagen de un brindis con cava. Cristian Fernández, decía, ha muerto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, RIP, y salían 2 copas de champán brindando, y ahora parece que se le va a abrir un expediente disciplinario de expulsión a Cristian Fernández, que es miembro de la Comisión de Garantías en la formación, y ha provocado mucho revuelo. Bueno, es parte del debate que existe sobre el comportamiento en las redes sociales, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en el saltodiario.com, ayuntamientos del cambio, ayuntamientos antifranquistas. La llegada de las candidaturas municipalistas ha dado un nuevo impulso al cumplimiento de las demandas de las asociaciones de víctimas del franquismo. Esto está muy bien, por cierto. Hoy en Público.es hay un artículo, la guía para no perderte ningún acto por la memoria de las víctimas del franquismo. Dice, es que hoy la Fundación Franco celebra una misa en Madrid, en su honor. De que había una imagen muy simbólica. Este fin de semana veías en la Plaza Oriente, había una manifestación, y había quien decía una manifestación de nostálgicos del franquismo. ¿Eso no es delito de odio? Claro, eso es lo que decía la gente. Vaya contraste frente al mensaje de Zoido, de pronto... No sé, a lo mejor no es delito de odio enaltecer una dictadura fascista, no lo sé. El problema es que no hay si ni siquiera hay consenso en España sobre el grado de magnitud, de gravedad del franquismo, ¿no? Todavía hay gente que lo sigue calificando como dicta blanda. A partir de ahí, claro, cualquier posibilidad de acuerdo con esto, pues se disipa, ¿no? En fin, el caso es que hoy tenéis estas noticias en la portada Público.es, en la portada del saltodiario.com. Y también en Strambotic dice, por estas caricaturas de Franco fueron fusilados el director y el dibujante de una revista valenciana. Y vemos algunos, claro, en España todavía vemos algunos elementos de nuestra cultura democrática. Mira, de estos días cuando en el Videoforum, que por cierto, Mary, no hemos elegido peli para el Videoforum del viernes de la semana que viene. Qué fuerte nos ha pasado otra vez. Y además hemos desaprovechado el fin de semana, la gente no ha podido aprovechar. Y habían llegado algunas sugerencias muy buenas también, pero... Bueno, ahora al final del programa lo resolvemos, vamos a apuntarlo como otro asunto pendiente. Pero, bueno, decía que después de ver la película de la serie de televisión esta, El hombre de Man de High Castle, que planteaba aquel supuesto que estuvimos debatiendo aquí en el programa, que hubiera ocurrido si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial
la Alemania nazi junto a los japoneses, cómo sería, qué escenario. Había por encima de cualquier otra consideración de la serie, que ya comentamos de aquel videoforum que hicimos en la cafetera, pero había un mensaje muy interesante que se percibía sutilmente en la serie, la de cosas que daban por hechas como normales, como cotidianas, por la simple razón de venir de donde venían, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un momento que lo llevan a la exageración total, pero muy, muy interesante. Va caminando, tiene una avería y de pronto llega un coche de policía y ven que cae tizna del cielo, restos de algo que están incinerando, y entonces pregunta a uno de los protagonistas y le dice, no, es que aquí al lado están quemando los tullidos y esto. Y dice, bueno, ya sabe, para quitarnos de en medio, mira, creo incluso que puedo recuperar, si lo hago con una cierta velocidad, que puedo recuperar aquel fragmento, porque es muy simbólico y sobre todo me va a ayudar a explicar algo que quiero explicar sobre qué ocurre cuando heredas un cierto tipo de cultura democrática sin saber que lo has heredado. Perdimos la guerra, ¿no? Ya ni recuerdo por qué luchábamos. ¿Su padre luchó? Sí. Estará orgulloso, un hombre hecho y derecho. No nos vemos a menudo, pero esto le importa mucho. ¿Qué es esto? Ah, es del hospital. ¿El hospital? Sí, los martes incineran tullidos y terminales. Cargas para el Estado. Aquí tiene. Conduzca con cuidado, hijo. Que su padre siga estando orgulloso. Cargas para el Estado. Bueno, más allá de ese pasaje, que ya lo comentamos en su día, pero había algo que merece una reflexión, ¿no? ¿Cuántas cosas estaremos dando por hechas como naturales que proceden precisamente de la raíz franquista sobre la que se construye la democracia española? Y lo digo, por ejemplo, porque hay un hecho que probablemente es pura simbología y no tiene mayor relevancia que esa, y hay que contextualizar las cosas. Además, a mí me preocupa mucho, y por eso yo siempre en el programa tratamos de no caer en ese error. Hay una falacia, que es la falacia del historiador, que consiste en explicar los acontecimientos pasados como si hubieran tenido conocimiento de cómo era el futuro, y eso nunca es así. Cada cosa tiene su contexto, tiene su lugar, tiene sus propios dilemas en el momento coyuntural histórico, pero para que os hagáis una idea, la portada de la Constitución Española del año 1978, la podéis ver, está en la página web del Congreso. La portada original es el escudo franquista, está impreso el escudo franquista, es decir, toda la Constitución sobre la que se ha desarrollado nuestro modelo de relaciones, nuestro modelo de Estado, nuestro modelo de comportamiento, nuestra aceptación del sistema de protección social, etcétera, etcétera, está bajo el peso del escudo franquista. Esto es solamente simbólico, es puramente simbólico, pero tiene su importancia icónica, ¿no? O sea, y bueno, no hay más que ver quiénes fueron los ponentes de esa... que, en fin, a lo mejor es que en el contexto histórico no podía ser de otra manera, pero bueno, esto nos ayuda también a comprender el mundo en el que estamos. Pero ¿cuántos asuntos relacionados con la cultura democrática damos por hecho como naturales? Os voy a contar una cosa que es algo de información de los callejones oscuros de la corte madrileña, pero que también tiene su significado. Que por cierto, qué bonitos están los callejones oscuros de la corte madrileña por la noche, están muy bonitos. Bueno, es posible, sabéis que ahora tenemos al presidente de la Generalitat con 4 consellers que están en Bélgica, huyendo de la justicia española, ¿no? Alejados de la justicia española, y se ha puesto en marcha un proceso de extradición. Me cuentan que, como allí no existe el delito de rebelión y de sedición, no existe como tal, porque esto es una herencia que tiene que ver con nuestro modelo territorial, con las peleas territoriales, con los propios fantasmas del franquismo, como todo eso se fue dibujando, se fue incorporando a la Constitución, y ahí hay un totum revolutum. Se desarrolló con una ley cuyo ponente fue Diego López Garrido, que por cierto decía que no encajaba ese delito en Puigdemont y en lo que había ocurrido en Cataluña, pero bueno, sabéis que para solicitar la orden de extradición de Puigdemont y de los consellers se ha enviado un documento con todos los delitos por los que se le está reclamando, por los que le está reclamando la justicia española. Pues la justicia, como en la justicia belga no existen esos delitos,
Se puede dar la circunstancia, y está bastante cerca, de que al rechazar el juez belga esos delitos, puesto que no existen, sabéis que cuando se reclama la extradición de alguien, tiene que existir el delito en los dos países por los que se le está juzgando, en cuyo caso se acepta y se le envía al país de origen para que sea juzgado allí, pero por un delito que existe en el otro. Bien, pues se puede dar la circunstancia de que como el gobierno belga, como la justicia belga no contempla esos delitos, no puedan volver a ser procesados en España, porque se impondría la tesis de que no se puede juzgar por un delito por cuya extradición ha sido negada. Así que todo el caso sobre el que se sustenta, todo el rollo sobre el que se sustenta la reclamación del gobierno español, o bien, si lo queremos decir de otra manera, de la justicia española, se podría venir abajo como un castillo de naipes y podrían quedarse totalmente limpios de expediente, sin que se les pudiera reclamar. Por eso el delito de malversación, pero incluso el delito de malversación plantea dudas, porque ellos defienden que tendrían capacidad para demostrar que no ha salido un solo euro de dinero público de sus bolsillos para pagar el referéndum del 1 de octubre. De manera que todo el caso entero podría quedar en nada simplemente por esa orden de extradición, porque la justicia belga dijera que no proceden esos delitos. De forma que podrían volver a entrar en España y no se les podría detener, no se les podría juzgar por esos delitos porque ya se habría pronunciado la justicia belga, que es justicia europea, que tiene ese convenio y que tiene esas particularidades en el convenio de extradición. Así que fijaos lo llamativo que es. Bueno, pues todo esto para decir, aquí damos por hecho que existe un delito de rebelión que hinca sus raíces en la configuración del Estado que el franquismo, de la que hemos ido heredando del franquismo, y nos parece que es normal. Y ahora que se plantea un dilema de esta naturaleza y con Cataluña de por medio, etcétera, etcétera, podemos sacarle más peros, pero hasta ahora nos parecía que era normal. ¿Cuántas otras cosas figuran en la Constitución española? ¿Con cuántas otras materias estamos conviviendo que damos por hecho, por naturales, por normales, y forman parte también de esa visión, de ese marco generado por la dictadura franquista, ¿no? Que hemos heredado del franquismo, que no sabemos que forma parte de nuestra realidad. Se nos dice que la unidad nacional es irrompible, que tendría consecuencias económicas muy importantes. ¿Cuánto de esa visión es real y cuánto de esa visión es heredada por la situación de la que procedemos? Porque en términos de cultura democrática, incluso en términos de grandilocuente democracia, ¿por qué un pueblo no puede elegir, o parte de un pueblo no puede elegir su destino? Hemos dado por hecho que no. Ahora ya podemos entrar en otras consideraciones sobre lo que representa Cataluña o la ofensa que ha supuesto para algunas personas, porque digamos que venía acompañada de una cierta pátina de superioridad y eso ha provocado debates territoriales en otras partes de España que han sido muy molestos, muy incómodos, etcétera, etcétera. Pero yo no voy tanto a eso. ¿Cuántas cosas damos por hecho como naturales que tienen su razón de ser en los antecedentes históricos de los que procede la democracia española? Y hoy, que es día 20 de noviembre, y que encontramos, por ejemplo, noticias como estas, las caricaturas de Franco por las que fueron fusilados el director y el dibujante de una revista valenciana, cuando estamos viendo la persecución a tuiteros, con algunas características que casi recuerdan a la visión que se tiene en una buena parte de las dictaduras del mundo, ¿no? Dictaduras tan cuestionadas, tan criticadas por el gobierno, como la dictadura... Bueno, iba a decir la dictadura venezolana, pero no, pasa por sus procesos democráticos. Pero lo vemos, Zoido, mofarse de la muerte de una persona es algo mezquino, cruel e intolerable. No hay impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales, sobre todo cuando son hacia personajes del ámbito satélites del Partido Popular, porque cuando el odio va en otra dirección no les vemos tan contundentes. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros. Don't know what you see. There is nothing
never get to sleep, but I keep myself so keen. I wanna say it's okay, don't you listen to me, no time for that, don't need to read about me. I wanna say it's okay, don't you listen to me, no time for that, don't need a picture of me. And now you're sinking under the covers, I don't know what to play, if it's worthless when it's free. And now you're listening to distant voices somehow. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein... Bueno, os anunciaba al principio del programa, como cada lunes, hoy contamos con la compañía de Ainhoa Goñi. Muy buenos días, Ainhoa. Muy buenas, ¿cómo estás? En un día en el que tenemos informaciones muy, muy interesantes, históricas, porque sabéis que esta pasada semana, el viernes, se produjo un acontecimiento histórico en términos científicos porque se decidió en el Consejo de Ministros, aunque se había hecho público unos días antes, ya habíamos oído algún rumor, por primera vez desde que se creó hace 78 años, el Consejo Superior de Investigaciones Científicos va a ser presidido por una mujer, una investigadora asturiana, Rosa Menéndez. Como es una noticia que afecta a la casa en la que tú trabajas, Ainhoa Goñi es directora de comunicación del CSIC, es una persona que lleva muchos años dedicada a la divulgación de la ciencia y la conocemos de otros programas de radio y de otros lugares, pero además trabaja en el CSIC. Y entonces digo, tenemos que hablar de esto porque, francamente, es una noticia que es realmente histórica, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo es, y la mayoría de los medios titulaban por ahí algo que es normal. Es bueno, una mujer ocupa ese puesto de presidente, recordemos que es una institución con muchísima historia, tú lo comentabas, y además en los antecedentes viene el CSIC de la JAE. Recordamos que su primer presidente fue Ramón y Cajal, o sea, es una institución con nombres realmente importantes, pero nunca una mujer. Entonces sí que es verdad que igual que en otros puestos, hemos hablado muchas veces de la importancia, bueno, incluso cuando las elecciones de Estados Unidos, de que una mujer por fin ocupe, que ya no sea noticia, pues bueno, a partir de ahora por lo menos ya podremos decir, o podremos pensar que cualquier momento el CSIC puede tener una presidenta otra vez, ¿no? Y realmente el cambio de mentalidad es fundamental en esta situación. Y además, decías, ha habido muchos presidentes en el CSIC. El primero fue Ramón y Cajal, siempre nombres de la ciencia, personas muy preocupadas por el desarrollo de la ciencia. Pero además, en el caso de ella, viene de un sector que es profundamente disruptivo, muy innovador, que es el del grafeno. Sí, ella es química de formación, es bueno, una de las 8 áreas que tiene el CSIC en temas de investigación, y sí, la verdad es que en los últimos años era una de esas personas que estaban en los grupos de grafeno estudiando este nuevo material, y además participaba en los grupos más potentes tanto a nivel nacional como europeo. O sea, que además el CSIC participa en uno de los proyectos en Grafenae, de los proyectos europeos, que tiene mucha financiación y que busca eso, pues nuevas posibilidades para el grafeno, nuevos usos, y bueno, y el avance en general de la ciencia en ese sentido. Así que sí, esta química viene de materiales, del área de bueno, es química, ya te digo, pero viene de estudios del grafeno. Así que, bueno, pionera en este sentido junto a otro grupo de investigadores. ¿Y cuántas mujeres hay en el CSIC? Porque mujeres científicas sabemos por nuestros expatriados, por los emigrantes, por la gente que está fuera de España trabajando y estudiando, vemos que hay muchísimos científicos y muchas son mujeres y nos escriben mucho con frecuencia diciéndonos buscan oportunidades fuera porque en España tienen muchas dificultades,
pero en el CSIC como organización, ¿sabes más o menos estadísticas de hombres y mujeres? Sí, es casi igual. La verdad es que el CSIC en este tema, digamos, es bastante afortunado porque las cifras son bastante buenas, y además en el CSIC justo es pionero en España en ciertas cosas, y es que desde hace tiempo existe una comisión de mujeres y ciencia que asesora a la presidencia del CSIC y que tiene un plan de igualdad para la institución. Lleva desde 2002 además trabajando, lleva muchísimos años, lo que, bueno, te puedes imaginar, favorece la igualdad y da cifras bastante curiosas en el CSIC. Lo que hablábamos, las cifras están muy bien, pero es curioso que hay áreas que destacan bastante además. Por ejemplo, claro, hay diferencias entre según vamos subiendo, y eso es en el CSIC, pero desgraciadamente especialmente en el resto de países. Cuando se asciende la carrera científica, la proporción de mujeres disminuye. Es así de sencillo. Es decir, que en las primeras, como ocurre también en otros puestos, las mujeres van ocupando puestos y parece ser que cuando va avanzando en su trayectoria laboral empiezan a disminuir. Y no será por la formación, porque el 60% de los títulos universitarios de la actualidad pues sacan mujeres. Así que, bueno, lo que pasa es que ya empieza a bajar en el doctorado y baja a 45, y te puedes imaginar, a lo largo de la carrera las cifras van bajando. Veía una entrevista que le hicieron en 2013 a la nueva presidenta del CSIC, y decía, claro, es una pregunta que también es una pregunta muy macabra que se le hace a las mujeres siempre cuando llegan a puestos de mucha responsabilidad, cuando tienen que romper todos esos techos. Se la estoy imaginando, sí. Que es cómo compaginas tu tiempo, cómo haces para compaginar tu tiempo. Pero claro, es una pregunta que nunca le hacen a los hombres, eso ya en sí mismo ya representa, ilustra muchas cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ella daba una explicación, porque lo que sí que es cierto es que la gran dificultad para un científico, es que no puede ausentarse mucho tiempo de su actividad, puesto que tiene investigaciones en marcha, tiene desarrollados, y claro, todo esto se vuelve un elemento muy complicado. Y decía ella, algo positivo en la carrera científica es que te marcas tu propio ritmo, tus propias metas, y dice, resultaba muy, muy difícil, dice, ausentarse cuando mis hijos eran pequeños, pero nunca paré mi actividad científica, tanto en el ámbito de investigación. Así que, claro, hay un papel añadido que todavía vuelve más complejo Sí, eso es evidente, y además te digo una cosa, en este caso, además, bueno, en general, siempre hemos hablado de que los científicos salen fuera, es parte de su formación, y bueno, pues están en el extranjero unos años, lo importante además es que puedan volver. Y ella lo hizo, y además es verdad que es lo que dices, desgraciadamente un hombre no tiene que contestar a esa pregunta, pero una mujer, y en este caso Rosa Menéndez, aparte de la parte de investigación que no ha dejado nunca, tiene una carrera, lleva casi 40 años en el CSIC y ha ocupado puestos de muchísima responsabilidad, donde ha tenido que además estar viajando constantemente, porque ella ha sido ya fue vicepresidenta de investigación científica y técnica del CSIC. El CSIC ha tenido varias vicepresidentas, ella ha sido una de ellas. Ha sido directora del instituto en el que trabajaba hasta la actualidad, en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo. Y en la parte de gestión es verdad que, pues eso, ha sido gestora, ha estado evaluadora y coordinadora de programas de la I+D de la Unión Europea, del Plan Nacional de Materiales, del de Energía, ha incluso coordinado la convocatoria de energía de la Comunidad de Madrid. Es decir, un trabajo como el de otros científicos, que además de la investigación te obliga a estar en constante movimiento y a compaginar, lo que hablábamos, y a compaginar esas dos vidas, con esa pregunta que a ella sí que le tocó contestar, ¿no? Bueno, sabemos que es una persona, ha sido muy discreta, no la conocíamos además en esta vertiente pública. Ahora le tocará, suponemos, también parte de su trabajo será el de la representación, así que nos encantaría hablar algún día con ella, porque es verdad que es una anomalía histórica. En casi 80 años de existencia es la primera mujer que dirige el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y luego son 13.000 investigadores, ¿no? Aproximadamente, con los que cuenta el CSIC. 13.000 personas, entre ellos casi 6.000 investigadores, y sí, es una anomalía que esperamos, lo que digo, que la próxima vez ya no sea noticia. Pero sí, hablaremos con ella, tiene muchísimas cosas que contar, porque además es eso, en este papel no era, digamos, tan conocida, porque los investigadores, ya sabes que los que son discretos siguen trabajando en laboratorio, siguen viajando. Y me gustaría dar una cifra. Ella, que hablábamos de temas de gestión, también además tiene 200 artículos en revistas internacionales de alto impacto,
con 10 patentes, algo que hablábamos últimamente mucho, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va el CSIC, esta conexión con la empresa, ¿no? Con la transferencia del conocimiento, pues bueno, 10 patentes, ha dirigido 18 tesis doctorales para que, bueno, se formen futuros investigadores y ha participado en más de 30 proyectos de investigación. Es verdad que ahora el reto que se abre es impresionante, cuenta con todo el apoyo de una institución muy grande, que bueno, acostumbrada a los cambios, pero a lo mejor, bueno, es verdad que con una sonrisa esperando que entre la nueva presidenta a trabajar. Tardará unas semanas, espero, en incorporarse totalmente, y hablaremos con ella para que nos cuente, por supuesto, los proyectos que tiene y todas las iniciativas, ¿no? Bueno, pues esa es la noticia. Rosa Menéndez, primera mujer que dirige el CSIC en sus casi 80 años de existencia, viene del mundo de la química, tiene mucha experiencia en gestión, decía Ainhoa, y además una persona que estaba en un sector precisamente de los más innovadores, a los que se les... Bueno, yo como soy un enamorado de los avances, España es muy puntera en el mundo, en investigación y en desarrollo, precisamente del material grafeno, uno de los grandes materiales del futuro, totalmente disruptivo, que pasa muchas veces desapercibido. Esto también es una aportación de la ciencia española a los grandes cambios, y aquí somos bastante pioneros y además estamos entre los principales exportadores. En fin, es todo un sector a prestar atención. Y es verdad que somos humildes siempre, se habla de la ciencia española, de las cosas españolas, y siempre parece que hay que hablar bajito, y no. España tiene cosas muy potentes, hace investigación de muchísima calidad y seguirá haciéndolo, evidentemente. Pues Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Nada, no te digo nada, cuídate mucho. Igualmente, buenas noticias, por fin. Sí, bueno, que sepas que tienes muchos fans entre las oyentes y los oyentes del programa, ¿eh? Que sepas que hay mucha, que cada vez que apareces eres recibida con grandes alegrías y con grandes sonrisas. Muchas gracias, y además hay investigadores del CSIC que nos escuchan, yo he recibido bastantes mails y eso me ha dado una alegría bastante grande. Sí, lo he visto. De hecho, hay mucha gente que luego se alegra porque en días como hoy, que todavía sigue coleando Cataluña, que estábamos hablando del 20N, que estamos hablando de un montón de asuntos, se agradece mucho de pronto desviar la mirada y ponerlo en asuntos que son verdaderamente trascendentales, que no ocupan. En estos días sí lo hemos visto con el caso de Rosa Menéndez, porque es una noticia muy destacada, pero bueno, el hecho de que sea mujer, hoy estábamos hablando de eso precisamente, el hecho de que sea mujer y que además científico y además pionera y todo esto, pues son muchos elementos sobre la mesa. Sí, es verdad. Ainhoa Goñi, que te cuides mucho, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. A ver si nos vemos prontito, déjate ver un poco. Haré lo que pueda. Venga, adiós. Adiós. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. Maravillosa Ainhoa Goñi siempre. Además tiene un equipo, la propia Ainhoa, dentro del CSIC, en el que hay bastantes mujeres y... Es que esto es muy llamativo. Esto me sirve para enlazar con una cosa que estoy seguro de que vosotras en la Resistencia lo vais a compartir, vosotras y vosotros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con hombres y con mujeres en muchas etapas de mi vida. Y he tenido trabajos en los que he vivido con una enorme satisfacción personal, estar cerca de gente como Gabilondo, pero cada vez que he trabajado en equipos o donde dirigían ellas o donde tenían un peso relevante, la experiencia ha sido totalmente diferente y siempre muy, muy positiva, extraordinariamente positiva, ¿no? Me ha pasado en el equipo de Àngels Barceló ver la manera en la que dirige, la óptica tan particular, gente que está, en fin, que tiene unas características de organización y de dirección más que sobradas, ¿no? Más que conocidas. Pero cuando hay una mujer dirigiendo, todo ha sido diferente. Y la mirada, la óptica es diferente, la forma de dirigir ha sido diferente, la forma de comprender el funcionamiento y tal ha ido como una... Es mi experiencia personal, estoy seguro, como todo en la vida, pues habrá casos y casos, como siempre, habrá mujeres que dirijan equipos y que no se pueda trabajar con ellas. Hay muchos hombres que dirigen equipos con los que no hay manera de trabajar.
pero mi experiencia ha sido que siempre que he trabajado en un equipo en el que mandaban las mujeres o dirigían o gobernaban realmente el equipo, siempre ha sido una experiencia mucho más edificante. Esto es curiosísimo. Y me decía, una amiga me decía que en un ayuntamiento había ganado por primera vez una mujer, la alcaldía, y me decía, dice, no te puedes imaginar cómo ha cambiado, dice, porque hemos pasado unos presupuestos, pero fíjate qué cosas tan importantes y que la óptica es ya diferente. Hemos pasado, dice, la primera medida que tomó fue poner barandillas para que la gente mayor pudiera subir las cuestas agarrado a la barandilla por los laterales, las barandillas del pueblo, y colocaron pasamanos en las calles, en los callejones en cuesta. Dice, nunca nadie había puesto eso sobre la mesa porque nadie había tenido la sensibilidad social suficiente para ver que eso era una necesidad. Hay muchísimos alcaldes maravillosos que son hombres, no quiero poner en esto, pero introducía un elemento, una visión nueva. Y dice, hasta ahora sí, se habría hablado mucho de los polígonos industriales, la prosperidad, el desarrollo, todo esto, la carretera, el no sé qué, no sé cuántos, eso no dejó de hacerse, sí siguió haciéndose, pero se introdujeron nuevos matices, una nueva mirada, ¿no? La visión, esa visión tan social y mirando desde las pequeñas cosas a las grandes cosas, a las cosas importantes, ¿no? Este fin de semana participaba Ada Colau en un foro con Manuela Carmena, en el que se hablaba mucho de la participación de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y también se habló mucho de la óptica femenina, y dijo Ada Colau, el siglo XXI debe ser el siglo donde se consolide el poder de las mujeres. Pero una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. O sea, yo quiero que sea el siglo de las mujeres. Yo enlazaría esto incluso con una conversación que tuve el viernes con dos amigas mías. Bueno, una de ellas se va a vivir a Perú y entonces su pareja, que es de allí, de Lima, nos contaba que en los últimos años han conseguido avanzar mucho gracias al feminismo y sobre todo por el derecho de las mujeres y también por la importancia del lenguaje. Y me decía, dice, la revolución al final será feminista o no será. Y la próxima revolución seguramente tenga mucho que ver con el feminismo, con el derecho de las mujeres, porque no solamente estamos hablando del derecho de las mujeres, sino de cómo va a influir ese empoderamiento de la mujer para llegar a una real igualdad, tanto en el trabajo como, bueno, estamos hablando también aquí de datos de Internet, en todo, va a influir en todo. Y al final todo va a pasar por el feminismo, que es una necesidad y un procedimiento para llegar a la igualdad. Bueno, y en este punto me gustaría hacer un pequeño alto porque la semana pasada, al final, el viernes, al finalizar la semana, hicimos una reflexión, jueves-viernes, hicimos una reflexión sobre todo esto que está ocurriendo en torno al caso del juicio de la manada y la difícil posición desde una visión de respeto al Estado de Derecho, pero que a la vez colisiona con las informaciones que estamos conociendo y con la reacción social ante las informaciones que estamos conociendo, una posición que es compleja de manejar y sé que hay muchas dudas porque nos lo están expresando muchas mujeres que nos escriben, muy críticas con lo que está ocurriendo en los espacios judiciales, pero también muy crítica con la presencia mediática y con la forma en la que se está tratando todo este asunto. Y nosotros lo voy a explicar porque no somos muy partidarios de tener que explicar muchas de las conversaciones que tenemos aquí en el equipo, pero tuvimos una conversación con Pilar de la Peña, María y yo, sentados para, formalizar una posición del programa sobre esto que está ocurriendo, ¿no? Con el caso de la manada, con el juicio de la manada y la posición un poco sobre las reivindicaciones que se están haciendo. Este es un ejercicio que hacemos siempre con las grandes noticias de actualidad para fijar una posición común que nos permita también manejarnos en un espacio comprensible y que no tenga muchas fisuras, y entonces establecemos aquí un debate interno en el que, bueno, hacemos crítica y contracrítica y nos vamos posicionando también como abogados del diablo en diferentes espacios, y así de esta manera vamos encontrando cuál es nuestra visión precisa sobre esto y qué fisuras presenta esa misma visión, ¿no? Y entonces, ante casos como este, decíamos, para mí hay una conclusión, como hombre, que me gustaría explicar aquí, porque para mí hay una cierta revelación en este tema, una revelación que muchos de los hombres con los que me relaciono y muchos de la gente que comentáis aquí en el programa sois mucho más conscientes de lo que yo era, pero me sirve para aprender también, ¿no?
Y hay un hecho que los hombres no nos damos cuenta, y es que las mujeres se sienten indefensas y tienen razones muy profundas, ¿no? Hay angustia que se expresa, y yo esto lo vivo, por ejemplo, cuando hay ciertas cosas que los hombres damos por hecho como relativamente naturales, y habrá quien diga ahora, no, eso no, a mí siempre me ha parecido una barbaridad y tal, pero que se dan como ciertas costumbres, por ejemplo, cuando una chica pasa volviendo por la noche junto a un grupo de hombres. Dice, hay un sentimiento de indefensión real en la mayor parte de las mujeres que conocemos. De indefensión. Y no somos conscientes los hombres de esas percepciones. Y lo peor de todo es que tienen razones para sentirse así. Porque hay un sistemático abuso, intromisión, muchas veces en forma de chiste, en forma de acercamiento, a veces parece que inocente, los hombres pensamos que agradable en ocasiones, en otras ocasiones obviamente no, pero se crea un sentimiento que los hombres no percibimos y no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, esto no solo me hace sentir incómoda, me hace sentir indefensa y me hace sentir angustia, y cada vez que tengo que atravesar una calle voy con esto en la cabeza, y por las mañanas a las 6 de la mañana camino con esto en la cabeza, y cuando llego a mi casa llego incómoda, me haya encontrado o no me haya encontrado un grupo de personas, ¿no? Y este sentimiento, es decir, es extensible en las mujeres, hay un sentimiento de indefensión del que somos claramente culpables los hombres y no nos damos cuenta, y eso también es algo que quiero añadir. En buena medida hay otros que se dan cuenta y que abusan de eso, ¿no? Pero es un sentimiento que existe, no sé si está bien expresado, Mary. Sí, el problema de todo esto es lo que yo he ido viendo, tanto, bueno, en el intermedio hicieron una entrevista a chicas jóvenes, pues yo creo que eran de instituto o incluso empezando la carrera, en esas edades. Y luego también las edades que vi en la manifestación, que había muchas mujeres, pues eso, de 20 años o incluso menos. El problema es que ellas mismas también sigan experimentando, no tanto lo llamaría a lo mejor indefensión, pero sí también rabia, ¿no?, de tener que reivindicar que puedas ir tranquila por la calle, que nadie tenga por qué decirte nada sin tu consentimiento. Pues una serie de cuestiones que tenemos que seguir reivindicando cuando se suponía que, pues, con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones, tendría que haberse superado. Ya estamos viendo que, cogiendo el testimonio de chicas más jóvenes, siguen viviendo lo mismo que nosotras cuando teníamos su edad. Y me gustaría recuperar ese gráfico tan interesante, iba a decir tan maravilloso, pero no es maravilloso porque lo que retrata no tiene ninguna gracia, que nos enviaba Carmen Quintana, pero sobre todo tan ilustrativo, tan bien diseñado, tan perfectamente, que retrata muy bien en qué consiste la violencia de género. La parte visible, para mí este gráfico ahora va a ser una referencia. De hecho, mira, lo que vamos a hacer es un gráfico de Amnistía Internacional. Lo vamos a imprimir y lo vamos a colocar en el estudio, para que a mí no se me olvide, para tenerlo siempre presente. Pero hay una parte visible de la violencia de género, que es muy evidente, que es clara. El asesinato, la agresión física, la violación, amenazar, gritar, el abuso sexual, insultar. Eso está claramente sobre la superficie. Estas son formas explícitas de violencia de género, pero hay formas implícitas, formas sutiles, invisibles. Hay una parte porque venía representado sobre un iceberg que está flotando, y en la parte superior, la que ven los barcos, están esos capítulos. Pero hay una que es la que está en la primera capa sumergida. La humillación, el desprecio, culpabilizar, desvalorizar, ignorar, el chantaje emocional. Eso está justo debajo de la línea de la superficie, de la línea de flotación del iceberg. Pero la parte profunda, la parte que no se ve, está el humor sexista, controlar, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, los micromachismos. Por eso es tan importante cuando alguien... A ver, esto es un aprendizaje, ¿eh? Y yo me declaro alumno y dispuesto a aprender, con la sensibilidad totalmente abierta, porque la sociedad tiene que hacer un gran ejercicio de cambio en este sentido. Y yo lo expresaba en esto que surgió aquí en la conversación sobre la posición que tiene la cafetera. Bueno, y saltó de ese capítulo a cuál es la posición que tiene en el programa. El viernes hubo una gran manifestación muy apoyada por numerosas mujeres, paralizó el corazón de la ciudad, apenas tuvo repercusión en los medios de comunicación y sin embargo tuvo mucha repercusión, lo veíamos en las redes sociales, y mucha repercusión entre nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que, ¿cuál es la posición del programa? Porque hay una enorme dificultad, cómo respetar el Estado de Derecho y también cómo no atender, cómo intentar evitar hacer caso a
las informaciones que nos están llegando de cuya procedencia no tenemos ningún dato, porque se habla del testimonio de la mujer, pero nadie ha escuchado hablar todavía a la víctima. Se habla de la posición judicial, pero solo sabemos lo que nos cuentan los medios de comunicación. Se habla del caso concreto, de cómo se produjo, y se nos dan numerosos detalles, pero no conocemos el expediente policial ni los detalles concretos, puesto que está bajo secreto de sumario, y solamente conocemos filtraciones que se van produciendo y comentarios que se van produciendo en espacios, algunos públicos como los programas de televisión y otros privados de pues el teléfono escacharrado. ¿Cómo hacer una información sólida cuando surgen estos casos sin caer en la especulación, sin caer tampoco en la exageración, en la frivolización? ¿Cómo hacerlo? Así que la posición que ha fijado este programa se basa en lo siguiente. Sirva como normas de comportamiento. Nosotros, en todo caso, este programa juzga hechos, no juzga supuestos. Eso es complicado, ¿eh? Hechos. Porque los hechos solo son probados, los hechos son posteriores, son cuando los tribunales... Pero claro, tampoco podemos desatender informaciones mientras se están produciendo y debates públicos mientras se están produciendo. Pero no especulamos sobre sucesos. Una cosa son los hechos y otra las especulaciones que hay alrededor. Cuidado, porque muchas personas están cayendo estos días en eso, ¿eh? No conocemos más que especulaciones, y que incluso si te pones a preguntar entre tus contactos, con quienes has estado hablando estos días, y todos tenemos posiciones muy concretas. Evidentemente, ante una violación en grupo no hay debate. Una violación en grupo es una violación en grupo. No hay debate. Pero en qué ha consistido, cómo ha sido, todo esto son puras especulaciones de los programas de televisión. Porque hasta ahora nadie conoce en detalle qué es lo que dice el testimonio policial, ¿no? Así que este programa solamente juzga hechos, no supuestos. Cuidado, que ahora voy a decir dónde sí nos vamos a meter. Porque además consideramos que hay un asunto que también es importante. El respeto a las víctimas también es esperar. Colocar en el foco a la víctima, claro, también existe ese respeto. Porque dice, ¿qué van a pensar las mujeres que tengan que denunciar a partir de ahora una violación, por ejemplo? Dice, ¿me voy a exponer yo a este espectáculo mediático, a esta visibilización tan bestial, que se me coloque la cámara delante? ¿Qué gano yo denunciando esto? Convirtiéndome en protagonista de esta historia donde se me va a juzgar en los medios de comunicación también a mí, porque hay una parte de los medios de comunicación que están colocando el foco en los agresores, en los violadores, pero hay otra parte de los medios de comunicación que lo están poniendo en las víctimas. Así que parte del respeto a las víctimas también es esperar, no colocarlas a ellas como personas en el foco. Sin embargo, nosotros, sin analizar el caso ni los detalles, sí analizamos, uno, la gravedad y el origen de lo genérico de lo ocurrido. La gravedad y el origen. Una violación en masa, en una ciudad supuestamente del primer mundo, con sensibilidad, controles, con mecanismos democráticos para evitarlo, con elementos de seguridad policiales, judiciales. Que se produzca esto es un auténtico escándalo. Si analizamos la reacción social que provocan estos casos y la sensibilidad social que empieza a despertar estos casos, si analizamos la equidistancia social frente a esos sucesos, si analizamos la reacción de los medios de comunicación, si analizamos la responsabilidad social de por qué hemos llegado donde estamos. Y allí, eso sí, teniendo un extraordinario cuidado. Por eso, y ahora lo aclaro, para que todo el mundo entienda que cuando abordamos estos temas no lo hacemos desde la improvisación, lo hacemos después de debates, y a veces nos reprocháis cosas, nos decís, oye, pero es que ¿por qué no estáis contando este asunto? También hemos colocado una extraordinaria línea roja para separar lo escabroso, el detalle, de la necesidad de conocer aspectos que retraten la crudeza de los hechos. Y esto es muy importante porque hay gente que nos dice, queremos que nos coloquéis, queremos que se den detalles en muchas situaciones. Mira, hoy ha habido un asesinato con estas y estas características. Bueno, hay una delgada línea roja que hay que saber diferenciar y en la que hay que poner mucho interés entre lo escabroso. Ya darán cuenta los medios de comunicación sobre en qué consiste eso, y creo que todos somos perfectamente conscientes de la denuncia. Por eso somos cuidadosos en la sensibilidad, extraordinariamente sensibles ante las noticias, pero extraordinariamente cuidadosos en la manera en la que las tratamos, ¿no? Para huir de algo que denunciamos sistemáticamente en este programa, que es el sensacionalismo, ¿no? Así que, porque también necesitamos intensificar la cultura del respeto. El respeto a los demás, el respeto en ese debate, ¿no? Esta es la posición fijada del programa.
tiene pros y tiene contras, porque muchas veces hará que algunas noticias no sean tratadas con la contundencia que requerirían cuando conocemos, ya vemos la sentencia y decimos, pues mira, fuimos demasiado cautelosos en el tratamiento. A cambio, evitamos caminar por los oscuros callejones del sensacionalismo cuando pudimos tomar la decisión de hacerlo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. In your eyes I see the sadness of your heart. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are Es verdad que además había algunas películas que nos sugerían para enfocar este tema y tratar este tema, que también puede ser una buena alternativa. Pero bueno, ahora lo hablamos cuando nos vayamos acercando hacia el final del programa, porque hemos puesto un poquito de música para que las emisoras FM se puedan desconectar con tranquilidad, pero seguimos aquí todavía unos minutos porque tenemos que hablar de la agenda cafetera, esas noticias que nos pedís que ocupen un espacio informativo en el programa más allá de la gran agenda setting de los grandes temas que figuran en los medios de comunicación. Sigue aquí, conectada. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Empezamos con un tuit de este fin de semana de Urgencias La Paz, el Hospital de la Paz Madrid. Es un tuit de las 8:20 de la tarde del 19 de noviembre de 2017. Dicen así: hoy la saturación y la escasez de material han llegado hasta el box de reanimación. Sin monitores, ni camillas de reanimación, ni de cucharas, ni de suficientes materiales atendiendo a pacientes en camillas no aptas para labores de reanimación. Insistían en varios tuits sobre las condiciones que está viviendo ahora mismo ese hospital, pero no solamente es este hospital, son muchos de Madrid y seguramente también muchos en España. Pero también sobre sanidad tenemos que hablar de un cartel de la campaña Menores sin Alcohol que ha sido retirado tras ser tildado de machista. La iniciativa promovida por el Gobierno asociaba el consumo de alcohol en chicas con las agresiones sexuales. Sanidad dice que lo difundió por error este cartel y dicen desde Sanidad no forma parte del plan de medios.
Pero lo explicamos. En la campaña, que fue lanzada hace aproximadamente una semana, el Ministerio de Sanidad asociaba el consumo de bebidas alcohólicas en chicas con las agresiones sexuales y violaciones. Decía así, el 68,2% de los menores de edad han consumido alcohol en el último año. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Estas eran las palabras exactas que difundió el departamento de Dolors Montserrat, la ministra, junto a la fotografía de un adolescente sobre un cartel. Bueno, pues a raíz de esto, Internet se llenó de críticas y denuncias a esta campaña y finalmente, como decimos, el Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a retirar el cartel. Y nos tenemos que ir hasta datos de Amnistía Internacional, que nos habéis enviado varias de vosotras, y es que 1 de cada 5 mujeres españolas ha sufrido abusos en Internet. El 19% de las usuarias de Internet ha sufrido al menos una vez abusos o acoso en nuestro país, y en el 27% de los casos los ataques incluyeron amenazas de agresión física o sexual. Así lo refleja una investigación realizada, como decimos, por Amnistía Internacional, que, a través de una encuesta en 8 países, alerta sobre el impacto que este tipo de agresiones tiene sobre las mujeres. Esta ONG también ha señalado una consecuencia más, y es que el 76% de las mujeres acosadas en redes sociales, el 54% en España, hicieron después cambios en la forma en que usaban las plataformas, como dejar incluso de publicar su opinión sobre ciertos temas. Y hoy viajamos también hasta Chile, porque nos hemos ido a una información de la BBC que hablaba del Frente Amplio. Decía: ¿qué es el Frente Amplio? La fuerza política de jóvenes que sorprendió en Chile y puede definir quién gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Chile volverá a votar el 17 de diciembre para elegir un presidente y se enfrentarán en esta segunda vuelta el candidato de derechas y el de centro-izquierda. Sin embargo, como decimos, la candidata del Frente Amplio, aunque no estará en esta segunda vuelta, sí será muy importante a la hora de la segunda vuelta para ver a quién apoya y quién finalmente pues acaba gobernando el país. Hay que decir también que en 2006 y 2011 Chile vivió las protestas más importantes, decían en este medio, desde el retorno de la democracia en 1990. Millones de estudiantes protestaron durante meses en contra de un sistema educativo que consideraban excluyente. Y las protestas, dice, tuvieron 2 efectos. Uno de ellos es que la siguiente presidenta, Michelle Bachelet, puso como prioridad de su gobierno una profunda reforma para dar educación gratuita a millones de chilenos en escuelas y universidades. Bien, la segunda, dicen, es la victoria de este domingo. Dice que se puede ver como un apoyo a estas cuestionadas reformas que incluían otras de carácter político, tributario y de derechos de homosexuales y mujeres. Así que seguiremos pendientes de esa segunda vuelta que se producirá el 17 de diciembre. Y terminamos con varias informaciones. En este caso, con una que también se ha producido este fin de semana y que hemos conocido, que Marta Vázquez, presidenta de la Organización Argentina de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, falleció a los 90 años en Buenos Aires. Esta organización, que representaba a las madres que perdieron a sus hijos durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, lamentaba la muerte de su presidenta, Marta Vázquez, que ella misma fue la que transmitió a las escuelas el mensaje de construcción de la memoria sobre el periodo dictatorial que vivió su país y llevó su bandera por el mundo. Y volviendo a España, pues tenemos que irnos a una información de Eva Belmonte, que es, como sabéis, pues es quien lleva el BOE nuestro de cada día, donde explica que esta noche de nuevo sube el precio de la bombona de butano a 14,45 euros, más de 2 euros extra que hace un año. El precio de las bombonas más comunes, las de 12,5 kilos, sigue creciendo, una dinámica que solo se reflejó en septiembre y que arrancó en mayo de 2016. Por entonces costaba 11,27, pero hoy, como decimos, pues va a costar 14,45. Y terminamos con un caso que tiene que ver con Murcia. Cientos de personas llegaron a Murcia a bordo de 50 pateras en un solo día. Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja pusieron en marcha un dispositivo especial tras detectar una oleada de embarcaciones hacia las costas murcianas, y el Gobierno habló de ataques sin precedentes. Como decimos,
el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, dijo que la llegada de pateras a Cartagena era un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea. Como consecuencia de esto, el Ministerio del Interior ha convocado a la embajadora de Argelia y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá a comienzos de esta semana, aún no se ha concretado el día, con la embajadora de Argelia en España y le pedirá a la representante del gobierno argelino que su país refuerce el control fronterizo. Esto es La Cafetera y tú eres la resistencia. Y sí, vamos a hablar de la broma de Cospedal. Bueno, la broma que no ha tenido ninguna gracia, aunque como viene envuelta en esa pátina, un programa radiofónico, hace una llamada a María Dolores de Cospedal haciéndose pasar por el gobierno letón. Y a partir de ahí desencadena una conversación que es tan propia de un humorista como de los peores relatos del folletín que se está viviendo en nuestro país. Os leo algunos tuits que están circulando. Ahora vamos a escuchar un fragmentito para que entendáis de qué va todo este lío, porque seguramente habrá mucha gente que haya estado desconectada el fin de semana y no se haya encontrado con esto. Lo de la broma. Dice José Rosales, nos tomamos lo de Cospedal como una broma, pero esa llamada muestra que hemos abierto un conflicto con Rusia sin pruebas, que se maneja información de seguridad nacional en llamadas informales y que nuestra seguridad operativa es digna de Mortadelo y Filemón. Es de dimisión. Dice Pablo Echenique, más allá del ridículo internacional, la cosa es grave. La ministra de Defensa cree que está hablando con el gobierno letón y se dedica a acusar sin pruebas a una superpotencia como Rusia. Además de corruptos, son incompetentes y peligrosos para España. Dice, el gobierno cree que a Cospedal intentó ridiculizarla el entorno de Putin, dice el español.com, porque ya para darle una vuelta más a todo esto, están acusando al gobierno de Putin de estar detrás de esto, y algunos dicen, hay que ver el vídeo de Cospedal, es alucinante, haría caer a un gobierno en cualquier otro lugar del mundo. Dice, al otro lado del muro, dice, lo mejor de la broma de los humoristas rusos a Cospedal ha sido que ella misma corrobore en una conversación telefónica lo que habían denunciado, entre otros, Marta Rovira, y todos calificaron de patraña. Bueno, Cospedal picó en una broma de humoristas rusos, creyó que le llamaban del gobierno letón y que Puigdemont es un espía. Se lo tragó de lleno. Yo cuando vi el vídeo pensé que lo que era una broma, pensé que era un montaje de alguna radio española que había metido palabras de un ruso y palabras de entrevistas de Cospedal. Bueno, pues resulta que no, que ella misma confirmó a través de su cuenta de Twitter, supongo que porque era insostenible defender lo contrario, confirmó que se había sentido engañada y que había estado conversando por teléfono con ese nivel. La broma comienza así, dura mucho tiempo, incluso quitando lo que circula por internet, han quitado la traducción que le iban haciendo a ella, pero bueno, ponemos un fragmento para que veamos un poco el nivel el tono de la propia broma. ¿Vale? Buenas noches, querido ministro, ¿cómo estás? Все хорошо, за исключением последних наших проблем из-за нашего общего. Cree que es el ministro letón. Nosotros sabemos que viene del territorio ruso, obviamente no podemos identificar nada más, pero sabemos que viene de ellos y han estado en colaboración con Venezuela. Eso sí lo sabemos. No es nada sorprendente, creo que se entiende bien dónde se termina la dictadura en este mundo. Sí, claro, absolutamente todo el mundo. Y efectivamente el ministro tiene mucha más experiencia que yo en relación con sus vecinos. Bueno, aquí habla una serie, dice, quería decir que su asistente nos ha visitado, le invitamos a celebrar el 100 aniversario de nuestra república, le esperamos continuamente, continuamos nuestra colaboración, su contingente está desplazado en nuestro territorio, dice, recuerdo su última visita, fin, prolego menos. Sí, yo también, nosotros estamos muy contentos de poder estar allí cumpliendo con nuestra obligación como aliados y como amigos de su país. Estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Yo creo que eso lo sabe el ministro, pero se lo quiero reiterar. Porque así se ve efectivamente que los problemas que vienen de su vecino nos afectan a todos. Y este es un caso muy latente, muy palmario.
Dice, nos preocupamos por la situación de Cataluña. Dice, debe entender que estamos listos para ayudarle si de repente pasa algo radical, un alboroto. Estamos listos para ayudarle. Le dice a Cospedal, ministra de Defensa española. Bien. Pues yo voy a mirar exactamente. Nosotros tenemos ahora, sabemos de dónde viene, pero yo no sé si en el ámbito cibernético ellos quizá en materia de redes sociales pueden tener más desarrollados algunos sistemas para poderlos paralizar a ellos. Я хотел по этому поводу поговорить. Este es el nivel, Я слушал ваше заявление. Я слушал ваше заявление сегодня Dice, по поводу декларации. quería hablar de eso precisamente porque he oído sus declaraciones en las que se refería a esto, he oído que el primer ministro tiene pocas ganas de decir que fue precisamente Rusia, al mismo tiempo he escuchado sus declaraciones también, creo que usted tiene más determinación que su primer ministro. Более конкретно, чем премьер. Sí, nosotros estamos seguros que el primer ministro fue más prudente, nuestro primer ministro, porque sabemos que viene de territorio ruso, pero no necesariamente, no podemos garantizar que sea el gobierno. ¡Pum! Es decir, no tienen pruebas, no las han encontrado, ningún vínculo. Todavía no. ¿Y no han colaborado con sus aliados, con los Estados Unidos, por ejemplo? Le pregunta el bromista. Bueno, sabemos que algunos de los temas que han salido de allí luego han sido repicados desde otros países, fundamentalmente desde Venezuela. Eso sí lo sabemos. Pero estamos trabajando todos los días y vamos a tener más información. Y yo mañana tengo una reunión y luego llamaré al ministro para saber si nos pueden ayudar, si tenemos ya más identificados temas. Dice, pueden estar seguros que en lo que se refiere a la ayuda, aún más quiero decir que nosotros tenemos a nuestra disposición datos de nuestros vecinos, nuestros servicios de inteligencia lograron interceptar algunos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder tener... ¿Cómo podemos tener una interlocución más fluida para saber lo que ellos puedan tener? Y entonces le dice, es que quería explicarle en términos generales, no voy a hablar de los vínculos secretos ahora, quiero decir que ahora lo que pasa en Cataluña es que allí se prepara un escenario parecido al de Crimea, al de Donbass, un escenario ucraniano, precisamente en Barcelona. Le dice un humorista. Dice, claro, muchos de los turistas que se encuentran allí, el 50% son servicio especial de Rusia. El 50%. Según nuestros datos. Dice, es muy importante. Ahora, Puigdemont, no sé qué estáis planteando hacer con él, pero no hay que jugar con él, es una historia peligrosa. Puigdemont trabaja para la inteligencia rusa desde hace tiempo. Le dice el humorista. También conocemos su apodo, es Chipolino. Quisiera que se lo tomara en serio. En cualquier caso, estamos dispuestos a apoyarles con el desplazamiento de nuestro ejército en territorio de Barcelona en plazos muy cortos, le dice el supuesto letón a la ministra de Defensa española, que se lo traga. Ajá. Bien, yo voy a hablar con el presidente, con mi primer ministro, y le voy a contar, y yo lo llamo mañana por la mañana al ministro. Es muy importante para nosotros. ¿Desde cuándo saben que tiene Puigdemont relaciones con la inteligencia rusa? Lo conocimos desde hace una semana, pero teníamos que verificar la información de fuentes seguras. Parte de la información la recibimos de nuestros vecinos desde Ucrania, pero estamos seguros de que corresponde a la realidad. Bien. Tenemos que actuar lo más rápidamente posible, dice, para que no se dé antes de que tenga lugar el escenario que tuvo lugar en Donbass y en Ucrania. Pues entonces yo voy a hablar con mi primer ministro y yo llamo al ministro mañana. Se lo agradezco mucho. Yo creo que tenemos la situación algo más controlada porque, también Puigdemont y todos ellos, yo creo que sus mentiras se están desenmascarando en toda Europa, pero es importante que se conozca toda la verdad. Dice, espero que no dude que Puigdemont ha sido el agente durante todo este tiempo. No, eso no tenemos ninguna duda ahora, pero no sabíamos que
sabíamos que estaba tratando todo lo que estaba haciendo, pero no que la relación fuera tan estrecha. Все, что нам известно, я вам дам больше информации. Bla, bla, bla. Tenéis 12 minutos, 30 segundos para escuchar el grado, el nivel de la ministerial español. María Dolores de Cospedal publicó un tuit, porque claro, yo estoy leyendo esto, pero yo cuando escuché esto decía, esto tiene que ser, no se lo ha creído ni de broma, esto es un montaje de entrevistas, de otras entrevistas que haya hecho y alguien la ha montado. Pues no. Ella ratificó la conversación publicando un tuit que decía: fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés, no quisieron, han quitado a la traductora, como no confié, dejé hablar y no volví a llamar, ahora sé que eran rusos, dijo María Dolores de Cospedal, avalando que la conversación se había producido de verdad. Bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa. A mí me sorprende la frase que dice: espero que se desenmascare toda la verdad. O sea, que está dando por verdad pues algo que le están diciendo por teléfono. Ella dice que tiene que hablar con su primer ministro, pero ella dice esta frase de que espero que se desenmascare toda la verdad. Y de hecho sorprende que incluso se alegre de conocer este tipo de informaciones, cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea que a ver si vamos a pensar que nuestro gobierno tiene muchos intereses partidistas que antepone en muchos casos al bienestar de su sociedad. A lo mejor tenemos que pensar eso. En fin, bueno, el caso es que esto ha sido objeto de una enorme polémica, pero no es una broma solamente, es muy grave, porque deja en evidencia, como dice Paco Germen, en evidencia de en manos de quién estamos. Y es un asunto, bueno, vamos a ver, no tendrá mucha repercusión, mucha más, no tendrá mucho, siempre, bueno, esto de los engaños de los humoristas siempre ha habido, pero aquí llega a ser verdaderamente vergonzoso, verdaderamente de gila. Y ¿qué es lo que dice Susana? Dice, madre mía, Gila era más serio que todo esto. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in it they said, oh, oh. Vale, lo pongo. Le ha gustado este mensaje a María.es. Porque nos tenemos un poquito más para el barco de la cafetera. Hola, cafeteros. Que soy Pablo y os llamo desde la isla Reunión. Me he hecho de la Resistencia después de 3 años que tiene delito, pero bueno, los piratas somos así. ¿Y por qué me he hecho mecenas? Pues porque sé que María y que Fernando y que todos los que escuchamos la cafetera, y sobre todo un tal día como hoy, pues todos llevamos en nuestros corazones un mundo nuevo. Así que espero que tengáis un barco pronto. Poquito a poco vamos construyéndolo. Pablo, te agradecemos la contribución al barco. Me temo que va a ser más fácil que vayamos al tuyo que vayamos. Pero tienes que poner tú la bandera pirata. No, hace tiempo que no la bajamos. Claro, es que desde que no está Emilio ya no hacemos Periscope. No. Bueno, pero cuando daba el sol sí la Emilio bajábamos. Se llevó el Periscope. Emilio, te llevaste el grado de piratería de la... Ah, te llevaste el periscopio. ¡Qué ladrón! ¡Qué pirata! We would sink into the shadows, we would carry through the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, Hoy este fin de semana estuvieron reunidas Letra Escarlata, estuvo Mamen Páez, nos han enviado fotos, ya os vale, a ver. Qué monas. En la Bahía Gaditana, la Resistencia. Hola, Efe. Hola, echamos de menos a los demás, apuntaros. Qué solecito, ¿eh? Eva. Tomando cervecitas en la Bahía de Cádiz. Esto sí que es. Hola, ¿qué tal?
Bueno, y en Barcelona, ¿eh? En Barcelona también quedaron a tomar unas cañas. Quedadas de los oyentes cafeteros Sí. repartidas por todo el... Tenemos que seguir haciendo grupos de resistencia. Ya, pero ¿cómo los organizamos? Porque los podemos hacer en WhatsApp. Claro, es que hay algunos nos dicen los de Madrid y tal. Los de Madrid, los de Milán incluso, ¿no? Si hubiese gente por allí. Sí, y tía Faustina, que nos decía también que iba a viajar... ¿Dónde era? Me sale Osetia, no era Osetia, madre mía. Bueno, había dicho tía Faustina que iba a viajar ahora a algún sitio. A Oslo, era Oslo. Que iba a viajar a Oslo y que a ver si se ponía en contacto con otros oyentes cafeteros para... Ese mapa de oyentes. Tenemos que hacer el mapa de oyentes para que os pongáis en contacto unos con otros los que queráis, que luego me da mucho miedo, claro. Luego puede surgir y dice, oye, hay que quedar siempre en lugares públicos. Los oyentes de la cafetera son gente bastante sensata en general, pero por si acaso, porque nunca se sabe, pues habría que hacer un protocolo. Bueno, yo creo que mientras haya cervecita y solecito y terracitas, bueno, no es lo difícil, pero bueno, yo qué sé, algo tendrá también. Me encantó tomarse un cubata caliente para combatir el frío. Mejor un cubata caliente que un cubata frío, porque Oslo hace mucho frío. No, estaba buscando un mensaje, lo que pasa es que no lo encuentro, que había marcado como favorito porque me gustaba el hilo de lo del barco. También nos llegaba otro mensaje desde Gijón. ¿Pero quién lo va a tripular? ¿Cuál? Hay que buscar un capitán. Pero dices en el caso de que... De que tengamos un barco. Claro, pero tú estás hablando de dos cosas diferentes. Uno, un supuesto, dijimos... Cuando escuchamos, claro, este mecenas que nos está hablando desde Pablo, desde la isla de Reunión, claro, ya son palabras mayores. Pero al decir eso dijimos, bueno, si llegamos... ¿A cuántos dijimos? Creo que dijiste 1 millón. Pero... A 1 millón de suscriptores, podemos bajar a 100.000, es tan improbable como eso. Pero bueno, con 1 millón de suscriptores compramos un barco... Nada es imposible, ¿eh? Nada es imposible. Un barco y nos vamos fuera de los límites legales para tuitear. Para tuitear sin que se nos apliquen las leyes internacionales ni las leyes Zoido. Pero al hilo de este chascarrillo, de pronto nos escribió desde Gijón otro oyente diciendo que sepáis que yo tengo aquí un barco a disposición de la cafetera. Dice, es pequeñito, barco, dice, 8 personas conmigo a disposición de la cafetera para que hagamos salidas al es que estoy buscando el mensaje pero no sé dónde lo tengo, ya lo tengo perdido por aquí por un barco. A ver, búsqueda, o disposición o algo así. Bueno, la invitación era maravillosa. No, me es fácil localizarlo porque luego le puse ya sé cómo lo voy a localizar. Es que claro, Twitter tiene un problema con este asunto, que es muy difícil ordenar los mensajes. Si lo marcas como favorito, si es de una fecha antigua, se te queda abajo del todo. Pero no, he abierto una lista. Mira, ya sé cómo lo voy a buscar. Lo voy a encontrar yo primero, yo creo. No. Pues estoy abriendo... A ver. No, porque eres más hábil. A ver. Pero... Bueno, el caso es que... Qué lamentable imagen. Ya lo tengo. He marcado una lista como esto y entonces fue Josu Jiménez, un soñador que trata de mantener y recuperar los sueños perdidos, siempre despierto, que es cuando estos pueden llegar a cumplirse. Oyente de este programa, y entonces nos dijo Josu, yo tengo un barco a disposición, cafetero. Entonces un barco rojo, dice, se llama Audaz y está a disposición de la radio oceánica, 27 pies de navío para surcar las olas irredentas que vencidas nos hacen libres. Además es rojo de color y cuarentón también, con lo que ya sabe de qué va esto de resistir, abierto el rol. Así que le dije, oye, mira, no nos vamos a apropiar de tu velero, solo faltaba. Tampoco creo que la oferta fuera tan en esa dirección, pero bueno, en todo caso, pero un paseíto un día, sí nos podíamos dar una escapada cafetera a Gijón y salir a navegar y a ver el mar. De hecho, hay un grupo de resistentes, muy resistentes, en Gijón, en Asturias. En Asturias, pues podíamos aprovechar el Naranjo de Bulnes, salir, porque yo creo que escalar el Naranjo de Bulnes no tiene mucho sentido. No, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene sentido. Pero sin embargo, salir a navegar siempre es una buena idea. Así el barco, la única patria, la mar, la bandera y el horizonte. No hay más bandera que el barco pirata. Tenemos que llevarnos la bandera pirata. No, pero lo que tenemos que hacer es una bandera pirata con la cafetera. Que además se me olvidaba, mirando. Hay un oyente que ha escrito que la cafetera se ha ido de maratón, creo que era en Valencia. Toma ya.
este fin de semana y de hecho se había hecho una camiseta con el logo de la cafetera, lo cual dice que tendríamos que ponernos las pilas nosotros y ponernos a hacer un maratón de la cafetera. Sí, claro, pero si es que, a ver, si tenemos un problema. Oye, en primer lugar bueno, voy a contestar que están diciendo Fer echándose atrás, dice Rodrigo Martínez. Ñiqui, pues no me estoy echando atrás. He dicho que voy a subir y que voy a llevar un papelito para meter en el buzón del monte este. Y Mira estamos viendo aquí la foto de... Estamos viendo la foto de la camiseta Pablo, con la cafetera, Pablo, y con la medallaca. Sí. Oye, retuiteala, pero será posible ahí que gran victoria cafetera en la maratón. Qué guay. Que sí que voy a subir el monte este, ¿cómo se llama la montaña? ¿Cómo se llama, Mary? Yo creo que esto solamente ¿El Naranjo de Bulnes? Es una muestra. Pero que no te salía a ti tampoco. De que no tienes que subir. Sí, hay que subir. Cuando uno se compromete con las cosas... Pero si subes tú solo. No, y además es verdad que han dicho un montón de oyentes que van a ir por allí, que hay que organizar un encuentro en Asturias, y eso es una reclamación Yo suficiente. me encargo de repartir café y conversar con los oyentes, pero desde abajo. No, yo he dicho que voy a subir y voy a subir. Vale, tú subes, yo me quedo abajo. Depositar en el buzón de la cima mi papel, y punto. Dice, luego subiremos los resistentes a comprobar la conquista de la cumbre. Sí, porque además hay varias paredes. Creo que hay una de ascenso sencillo y creo que está la de la pared de los 400 metros de desnivel en vertical. Y esa es por la que querían que subiéramos. En Ahmed, que estaba emocionado diciendo, sí, vamos a subir, no te estarás rajando. Claro, lo dices tú en Ahmed, que eres medallista olímpico, macho, menuda espalda de armario que tienes. Pero yo que soy pequeñito, y estoy arriba, no. Encuentro cafetero en el norte, bueno, eso lo haremos hacia primavera, será porque había que esperar a que el clima acompañase y para eso estamos en buenas manos con los fundadores de Al Filo de lo Imposible. O sea, va a ser un drama, eso sí, ya le he preguntado, digo, pero ¿habrá 4G o 3G para poder retransmitir? Me han dicho que sí, que había cobertura. Digo que pues era alucinante conectar en directo un periscope desde la pared de los 400 metros. 400 metros es un huevo de altura, ¿eh? Sí, pero no lo voy a alto comprobar, que te cagas. O sea, no son, o sea, 60 metros es lo que tiene el puente de Perogil en Castellote. Y miras desde arriba y te cagas encima. O sea, está súper alto, pero súper alto. Bueno, pues son 400 metros. O sea, es un mogollón, son 30 pisos. O sea, es una cosa bestial, una pared así toda para arriba. Y hay que subir en plano y con paciencia. Pero tú tienes fuerza. Yo es que no tendría fuerza para eso. Yo no. Pero tengo determinación. Tienes resistencia. No tengo fuerza, pero a mí me impulsa la resistencia. Sí, Dios. No bebas cuando comas. Primera lección, no se bebe en público. Exactamente, dice Rubén, dice, hay que tomar el cielo por asalto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, podemos tomar el cielo por asalto o el suelo por asalto, que nunca Yo me quedo en el suelo. Que 400 metros de caída, tomas el suelo por asalto, pero vamos. No, hombre, caerte no. Hombre, sería muy fuerte, ¿no? En todo caso, estado de pánico que tengas que superar mientras subes. No. Yo lo tendría. Hombre, no, digo, sí. Yo una vez hice submarinismo, ¿te he contado esto? Sí, no, eso no. No te he contado. Yo ya he contado todo aquí, ¿no? O sea, ya no me queda ningún episodio que contar. Lo del submarinismo no me suena. No. Pues me fui a hacer submarinismo y muy mal, porque digo, claro, esto no es una cosa fácil. Abajo no te puede dar pánico. O sea, tú no puedes subir a la velocidad que te dé la gana después de decidir a mitad que te subes. O sea, si te metes tranquilo. Joder, maldita la hora. En una escuela de Denia fue, o de Javia. Y entonces se nos ocurrió coger los trajes y la escuela, o sea, se les notaba, estaban los pobres, yo no sé cuántas horas hacían los monitores, pero estaban constantemente metiendo grupos, constantemente, entonces iban desbordados. Y encima los trajes destrozados. Y a mí me tocó un chaleco que perdía aire. Entonces el chaleco es lo que te sirve para equilibrarte en profundidad. Tú subes o bajas o te quedas quieto en función de la presión que le metes al chaleco de aire. Y el mío, como perdía, pues entonces yo me iba para abajo, para arriba, porque era imposible de controlar aquello. Y con toda la mala suerte que cuando... La verdad es que fue muy de pupas total. Porque primero hicimos el bautizo en la piscina, en una piscina verde apestosa donde nos metieron allí. Con toda la mala suerte que estoy bajando por la escalerilla con todo el equipo ese pesado
y pongo la mano encima de una avispa y me mete un picotazo, o sea, una cosa de estas demenciales. Pero dije, no vamos a interrumpir la experiencia porque tal. Entonces ya te bajas a un rollo hostil, verde que no ves nada, donde tienes que aprender las señales, y a mí la mano se me hinchó como si tuviera 5 pepinos en lugar de 5 dedos. Bueno, a lo mejor eso era lo que te nivelaba, ¿no? En el agua. Qué vergüenza, qué escándalo, o sea, qué cosa más lamentable, qué equipo basura. O sea, luego ya fuimos al mar, venga, para adentro, y de pronto ahí decía yo, pero Dios mío, y no me puedo volver, o sea, como te dé pánico en medio del agua, te lo tragas, o sea, y entonces tienes que ir muy concienciado de relajación total y dejarse llevar. Que luego, mira, el otro día cuando contaba lo de dice, en las aguas del Cantábrico se puede bucear, dice buscadora de estrellas. Ay, mira, dice Marian, dice, yo lo hice este verano, una pasada, es una experiencia increíble, eso es verdad, pero tienes que estar emocionalmente muy tranquilo, porque como estés un poco inquieto, puede no ser una experiencia muy agradable, porque te puedes angustiar, querer subir, te tiene que quedar bien el equipo, tienes que ir con un buen equipo, porque como te empieza a entrar agua por las gafas, no sé qué, aunque te enseñan métodos para sacarla y todo eso, pero para las primeras veces lo mejor es ir a un sitio en condiciones. Y yo fui a una escuela de esas que se veía muy bien por la calle, pero una escuela después fue precioso. O sea, la experiencia la verdad es que es maravillosa, que vas como flotando, como si fueras un pez, y de pronto miras para arriba y tienes en la lejanía la luz del sol que penetra por el agua, un montón de peces con cara de alucine que van a tu alrededor mirándote como, ¿qué hace este aquí abajo? Y vas así entre... Bueno, es una experiencia súper bonita. De hecho, quien lo prueba, y más en un lugar bonito, yo no estaba en un lugar especialmente bonito, pero repite siempre. Vamos, que no te gustó mucho la experiencia, ¿no? No, me gustó mucho, pero luego ya me compré unas gafas de esas en Decathlon que llevas, entonces ya decidí que lo mío era el buceo en superficie. La montaña, ¿no? Que lo mío era el naranjo de Bulnes y el vino. No, sí me gustó. Lo que pasa es que me pilló en otra época, no sé, ahora no me veo con mucha energía para hacerlo, pero dice, yo buceo en el Índico, una pasada. Y ya nunca más, dice Olga, dice, ya nunca más lo has dejado. Y dice, mira, pollo frito, dice, un amigo lo probó hace 2 meses, le ha cambiado la vida. En marzo se va a Maldivas y en verano a Tailandia. Claro, es que una vez lo pruebas. Dice, hay que hacer un encuentro cafetero aventurero, dice Marian. Pues es una idea increíble. Bueno, ya ha puesto cara de pánico. María.es. ¿Qué significa aventurero? Pues ¿Significa que María tiene que hacer cosas? Pues te digo una cosa. Una acampada hippie, sí, pero... tipo rollo 60, acampada hippie. O sea, flores en la cabeza, camisas de flores y acampada con tiendas de campaña y fogata en medio del bosque. Eso es un planazo que te cagas. No me mires así, mire. Y celebramos el día de Noam Chomsky. Contando cuentos por las noches en la fogata. Pero ¿qué puede haber más divertido que eso? Yo, mientras que no haya que subir a sitios... Dice, que puedan dar yuyu. Vinos y petas. Bueno, yo lo de los petas no, pero el vinito sí. Hombre, yo también soy más... Y la cervecita también. Yo indico que no buceo, dice Betty Gorado. Yo también lo indico. Multiaventura cafetera, oye, pues sería un planazo. Bueno, pues entonces, el otro día se me olvidó parte de la historia del paracaidismo. Cuando salté en paracaídas, contaba, ¿cómo se llamaba? El príncipe de Bel Air. Will Smith. Bueno, lo voy a volver a contar. Ya sé que algunos lo habéis escuchado y ¿Tú que también veías el príncipe de Bel Air? Claro. Ah, pues mira, en eso coincidimos. Pero si tú no habías nacido, Mary. Pero yo lo veía, no sé si era por reposiciones o... Antena 3, que le dio mucha ola al rollo. Estuvo 20 años poniendo como ahora Los Simpson, que puedes ver un capítulo, es como La Cafetera, que lo puedes escuchar 27 veces, como los capítulos de Los Simpsons. Sí. Lo puedes ver una y otra vez. Sí, yo no lo veía. Pero, bueno, entonces otro día cuento lo del príncipe de Bel Air, no lo voy a extender más. ¿No? Bueno, sí, lo cuento. No, es que no quiero repetir la historia del paracaidismo, pero él lo contaba... Y yo hago mío parte de la historia porque lo viví exactamente igual. Noche de borrachera, estás con tus colegas y uno decide a las 8 de la tarde, mañana saltamos en paracaídas. Y todos envían, sí, en paracaídas, sí, mañana a las 8. A las 8 de la mañana quedamos en la Puerta del Sol. Sí. Él contaba al príncipe de Bel Air, Will Smith, con sus palabras y con sus lugares. Y entonces ahí te vas súper orgulloso. Mañana paracaídas. Y de pronto a las 3 de la mañana te levantas en la cama con palpitaciones. Dios, ¿qué he hecho? Y entonces, claro, dices, no puedo ir. Pasas desde las 3 de la mañana hasta las 8 con los ojos como platos mirando el techo. ¿Qué demonios? ¿Quién me manda a mí? ¿Cómo me dejo arrastrar por todo esto? Bueno, te presentas allí a las 8 de la mañana dispuesto a decir que no vas y deseando que nadie haya ido.
Pero llegas y están todos tus amigos, 8 de la mañana, estamos aquí todos igual de acojonados, igual de cagados, menos el que saltó una vez, que va de listo. Y tú ahí, por no quedar como tonto volviéndote a casa, pues, sí, no, pero yo venía a decir, sí, ponte el traje, todo eso. Y entonces te ves en un avión que empieza a subir y tú sudando como un pollo ahí, con cara de pánico blanco, no quiero saltar. Y entonces se abre la puerta esa y entonces sacan tus pies fuera y entonces dices, no, voy a morir, es imposible sobrevivir a esto, todo el mundo muere, las estadísticas son claras, ¿qué haces aquí? Pero no puedes bajar porque el avión no puede aterrizar, con la gente se lo puedes pegar. Y entonces tú estás ahí con cara de pánico blanco y te sientas y el monitor te sienta y te dice 1, y dice, cuando diga 3 saltamos, y tú entonces dices, sí, pero cuando digas 2 me voy a agarrar como un perro a las paredes. Y entonces dice 1 y ¡zas! Y salta para que pillarte de improviso, y ¡zas! Y empiezas a caer y ves que el avión desaparece y tú vas cayendo y entonces te das cuenta de que estás volando y de pronto dices, es increíble el ser humano, cómo puede volar, y entonces todos los miedos hacen flops y desaparecen y se convierten en una experiencia increíble. Y entonces ese día, como otros días, te das cuenta de que las mejores experiencias en la vida vienen precedidas del pánico, vienen precedidas del miedo, que las grandes experiencias vitales muchas veces te encuentras solamente unos minutos antes en el dilema de voy para adelante o me echo hacia atrás. Y entonces es ahí cuando tienes que saber que solamente los momentos que vas a recordar cuando seas mayorcito y tengas una mantita puestas en las piernas y alguien te esté dando la sopa, y entonces solamente recordarás aquellos momentos que vinieron procedidos de aquella reflexión de ¿me bajo o me subo? Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sometimes a proud man must beg and plead. Send out a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. My son tamed horses and slaughtered men. Now the shades are his only friends condemned. Oh, his body is forsaken. I'm here to see he's taken home again. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stones. Let me bring him home. Dice Carmen Fernández, dice, ¿cómo nos echas de menos los fines de semana? Porque los lunes no hay quien te pare, vas con una moto. Dice, hombre, un poco sí os echo de menos. Debo decir que el programa es como una especie de terapia colectiva en la que nos sentamos todos a hablar. Bueno, y es verdad que me gustaría mucho hacer el programa por la noche, porque por la noche, fijaos, el ser humano lleva miles de años, salvo los últimos 100 años, lleva miles de años sentándose por las noches alrededor de una fogata a contar cómo ha ido el día, cómo ha sido el día, ¿no? Así que tenemos algo grabado internamente en nuestro código genético para explicarnos qué ha pasado, ¿no? Cómo habéis estado, cómo lo hemos pasado. Todos esos padres con los niños que iban a trabajar al campo y que volvían, o que se iban a cazar y que volvían contando las experiencias de la caza de ese día, o todos esos relatos durante miles de años construyendo al ser humano fragmento a fragmento, átomo a átomo, y cómo vamos a perder. Y de ahora nos colocamos una televisión, salen unos tíos rancios, normalmente, hay otros programas que no tanto. Ten cuidado que tiras piedras sobre tu tejado. ¿Por qué? Porque te estás llamando rancio. Bueno, algunas veces también soy rancio. La dicotomía del ser humano. Todos somos ¿Eres indie? Una cosa y la contraria. Yo soy indie. No, ¿cómo Eres era? folk. Yo soy folk. Tú eres indie, yo soy folk. Tú eres indie, yo soy folk. No, era folk. al revés, ¿no? A ti te gustaba más la música folk que la indie. Uh-huh. O sea, tú eres folk y yo soy indie. Sí. Qué fuerte.
cafetera y la fogata cafetera, eso estaría muy bien. Así que, bueno, cuando nos cierren la cafetera, cuando le intervenga la Guardia Civil, pues entonces fundaremos la fogata cafetera y ya está. En fin, esto es la cafetera y tú eres la resistencia. Si lo estás escuchando, ¿qué lo estás haciendo? Let me bring him home. Let me bring my brave boy home. Let me gather his ragged bones, drown them in purple and cover with stones. Let me bring him home. Let me bring him home. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. My son tamed horses and slaughtered men. Now the shades are his. Bueno, nos pedía Ismael este audio de Eduardo Galeano, el miedo del hombre a la mujer sin miedo, en un día como hoy en el que hemos elegido precisamente este hashtag para poder participar en el programa, porque, bueno, Almohadilla, la cafetera, empezamos a estar hartas de la manera en la que la sociedad está dando la espalda a uno de los problemas más graves que tiene la sociedad civilizada, el terrorismo machista. Así que muchísimas gracias a todas por vuestra participación, muchísimas gracias a quienes os habéis incorporado al programa, quienes estáis participando: Marian, Ismael, Carmen Fernández, Pipistrello, Sbroker, a ver que voy pasando, Aitor, Olga, Repopstar, Elena Ávila, es que van a toda velocidad cada vez más. Jorge Sin Miedo, Rubén Alonso, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos por Leandro, por vuestra ayuda. Nos vamos. Mary.es, María Navarro. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Y a todas. Bueno, feliz día, disfrutad, comienza la semana, ponedle mucha voluntad, mucha energía y mañana nos volvemos a escuchar. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stones. Let me bring him home. Let me bring my brave boy home. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stones. Let me bring him home. Let me bring him home.